¿Quieres decirme de verdad? Pregunté al jefe de estación. ¿Que crees realmente que un tren tiene un fantasma y que los trenes espectrales circulan por las vías reales durante la noche? Si fueras un hombre de ferrocarril, respondió mi amigo, verías lo absurdo de hacer esa pregunta. ¿Creo en los trenes fantasmas? Podrías preguntarme si creo en los coches Pullman. Por favor, todo hombre de ferrocarril sabe que es posible encontrarse con trenes fantasmas casi cualquier noche. No digo que sean comunes, pero sí digo que hay muchos hombres que los han visto y tienen tantas razones para creer en ellos como para creer en cualquier tren regular. ¿Has visto tú mismo un tren fantasma? Pregunté. El jefe de estación masticó su cigarro en silencio por un momento y luego dijo: «Como eres tú quien me lo pregunta, te contaré algo que no le he contado a ningún hombre en más de 10 años, a menos que haya sido un experimentado hombre de ferrocarril. Verás, me cansé de que la gente dudara de mi palabra e insinuara que estaba loco o que había estado bebiendo demasiado whisky. Tal vez pienses lo mismo, pero lo que te voy a contar es un hecho real, y no hay ninguna pizca de mentira, poesía, discusión política, o cualquiera de esas cosas imaginativas. ¿Conoces la ruta desde aquí hasta el centro de Tiberius? Es casi una línea recta, pero cuando llegué por primera vez a esta zona, los trenes solían ir desde aquí hasta el centro de Tiberius, siguiendo un camino muy largo. La línea, como se trazó originalmente, hacía una especie de semicírculo, pasando por media docena de pueblos pequeños al noroeste de este lugar. Después de un tiempo, la compañía trazó la nueva línea y excavó el gran túnel a través de la montaña Blue Eagle. La antigua línea no se abandonó por completo hasta hace unos 2 años, pero después de terminar el túnel, solo había un tren de pasajeros en cada dirección en la antigua línea, y un tren de carga 3 veces a la semana. Tenía un hermano que vivía en Manlius, un pueblo en la antigua línea, a unos 70 millas de aquí. Es decir, Manlius era su dirección de oficina de correos, pero vivía en una casa que estaba a 3 millas de la estación, y no había ningún pueblo llamado Manlius, excepto la estación y una pequeña choza que se usaba como oficina de correos. Yo era una especie de asistente general en esta estación donde estamos ahora, y como no había mucho trabajo, me dieron 2 días de permiso y tomé el tren para ver a mi hermano. Fue aproximadamente un año después de que se abriera la nueva línea, y como la compañía iba a abandonar la antigua línea, no habían hecho reparaciones que valieran la pena mencionar, y era el camino más accidentado que hayas recorrido. Yo mismo estaba un poco asustado, aunque por lo general no me preocupo por los accidentes ferroviarios, sabiendo que están destinados a ocurrir y que no puedes evitarlos. Había ocurrido un terrible accidente en esa misma línea, justo antes de que dejaran de pasar los expresos por ella. Un tren con un coche Pullman, lleno de pasajeros, descarriló justo al llegar al puente sobre el río Muscahut, y como el puente tenía más de 60 pies de altura, y el río tenía más de 20 pies de profundidad, nadie volvió a ver ni rastro de ese tren, ni de nadie relacionado con él desde aquel día hasta hoy. Bueno, llegué a casa de mi hermano alrededor de las 8, o quizás las 8:30 de la noche, y descubrí que él se había ido, y la casa estaba cerrada. Golpeé las puertas y probé las ventanas, hasta que me di cuenta de que no había nadie en casa, y de que no podía entrar por la fuerza. Luego volví a la estación, pensando en pasar la noche en el cobertizo de herramientas y tomar el tren de regreso a Jericó al día siguiente. Había estado nevando mucho,
y había cerca de 1 pie de nieve en el suelo, sin contar los grandes montones que estaban aquí y allá. Estaba bastante agotado cuando llegué a la estación, que, por supuesto, estaba cerrada para la noche, y si no hubiera sido porque tenía una botella de whisky de 1/4 en el bolsillo, casi me congelo hasta la muerte. Entré en el cobertizo de herramientas y me puse detrás de la leña, donde el viento no podía alcanzarme, y después de maldecir a mi hermano por un rato, porque se había ido y había cerrado su casa, me preparé para echar una siesta. Justo entonces escuché el estruendo de un tren. Esto naturalmente me sorprendió, sabiendo como sabía exactamente qué trenes estaban circulando en esa vía y que no había ningún tipo de tren programado para llegar a esa estación en las próximas 15 horas. Sin embargo, el tren seguía acercándose cada vez más, y pronto escuché el chirrido de los frenos y comprendí que el tren se estaba deteniendo. No perdí tiempo en salir de ese cobertizo de herramientas y dirigirme hacia ese tren. Podía verlo detenido cerca del barril de agua, a unos 50 metros por la carretera, y sabía, por supuesto, que el maquinista estaba llenando agua. Cuando llegué, vi que el tren consistía solo en un coche de equipaje y un vagón dormitorio Pullman. Me subí al estribo trasero del vagón dormitorio y abrí la puerta con bastante dificultad, porque la madera parecía haberse hinchado y no había nadie que me ayudara desde el interior del vagón. Cuando entré, busqué a los pasajeros, pero no había ni uno solo. Tampoco había señales del maletero, que debería haber estado allí para pedirme el billete y hacerme creer que le estaba causando muchos problemas al pedir una cama. Conoces las costumbres de los maleteros y cómo siempre te hacen sentir que si no les das una propina bastante generosa, eres mucho peor que un explotador de esclavos. El coche estaba iluminado de una manera mediocre, por una única lámpara de aceite, y todas las literas parecían como si los pasajeros acababan de saltar de ellas, y el maletero no hubiera pasado a hacer las camas. No podía entender qué había sido de los pasajeros, ya que no podían haber entrado en el coche de equipaje, y no parecía probable que un coche lleno de gente se hubiera distribuido por las estaciones intermedias. Sin embargo, eso no era asunto mío. Abrí ambas puertas del coche para que entrara un poco de aire, porque estaba tan rancio como un bar cuando lo abres por primera vez en la mañana. Luego elegí una buena litera y pensé en acostarme para pasar la noche. Pronto descubrí que esas literas no eran aptas para que ningún cristiano durmiera, porque las ropas de cama estaban tan húmedas como si las hubieran dejado bajo la lluvia. No podía imaginar de dónde había salido el agua que las había empapado, porque no había llovido en una semana, y no tenía sentido pensar que la nieve no podría haber entrado en el coche, tan bien cerrado como estaba. Luego me desconcertó imaginar por qué el maletero no se había llevado las ropas mojadas, y qué había sido del maletero en cualquier caso. Todo el asunto era suficiente para desequilibrar a un hombre, y dejé de pensar en ello, y, yendo al cuarto de aseo, me senté en el lavabo, que era el único asiento seco en el coche, y, apoyándome en la esquina, traté de echar una siesta. En este momento, el tren ya había dejado la estación atrás varios kilómetros, y estaba corriendo a una velocidad que sabía que habría sido arriesgada en cualquier vía, y menos aún en una vía tan irregular como la que estábamos usando. Al principio no me importaba, ya que el movimiento del tren no era mi problema, pero muy pronto descubrí que no podía mantenerme en mi asiento sin sujetarme con las dos manos. He estado en trenes que han corrido a gran velocidad y por carreteras muy accidentadas, pero nunca antes ni después había visto un coche saltar
balancearse y agitarse tanto como ese coche. Empecé a pensar que el maquinista estaba borracho o loco y que los pasajeros se habían asustado tanto que habían abandonado el tren. Para ser sincero, me habría alegrado de abandonar el tren yo mismo, pero nunca me ha gustado saltar. Y si hay alguien que diga que le gusta saltar de un tren, que va a 40 o 50 millas por hora, simplemente no le creo. De repente, pensé en la cuerda del timbre y decidí tirar de ella para detener el tren. Luego, si aparecía algún revisor, le diría quién era yo e informaría que si no hacía que su maquinista condujera el tren de manera decente, me aseguraría de que el superintendente de división se enterara de todo. Así que agarré la cuerda del timbre y la tiré con fuerza. No con toda mi fuerza, ¿entiendes?, sino con un tirón moderado. La cuerda se rompió en mi mano como si fuera un hilo, y toda posibilidad de detener el tren de esa manera desapareció. Miré la cuerda del timbre y vi que estaba podrida como la conciencia de un político, así que simplemente arranqué un trozo de ella, de unos 2 o 3 metros de largo, y lo metí en el bolsillo, con la intención de mostrárselo al superintendente de división, como muestra de cómo los revisores de los coches Pullman se ocupaban de su trabajo. Todo el tiempo el tren avanzaba a una velocidad que habría sido digna de mención, incluso en el New York Central. Cuando llegaba a una curva, y había muchas, simplemente salía completamente de las vías y giraba alrededor de esa curva, con las ruedas en el aire. Y cuando volvía a tocar las vías, puedes apostar que todo temblaba. Por supuesto, no quiero decir que el tren realmente se salía de las vías, pero así es como te lo hubiera parecido si hubieras estado a bordo de ese coche. Fui hacia la puerta delantera para ver si había alguna posibilidad de entrar o pasar por encima del coche de equipaje y así llegar hasta el maquinista. Pero habría hecho falta un mono entrenado de primera categoría para trepar por encima de ese coche de equipaje sin romperse el cuello a la velocidad a la que estábamos corriendo. Volví al sleeper otra vez y, agarrándome a una litera, intenté encender un cigarro, pero de alguna manera el fósforo no parecía interesarse mucho por la cosa. Estaba seguro de que en pocos minutos más el coche se saldría de las vías y se estrellaría para siempre. Y recuerdo sentirme agradecido de haber revisado mis cuentas justo antes de salir de Jericó y de que nadie pudiera dejar de entenderlas. Justo en ese momento pensé en el freno. Si saliera a la plataforma y pusiera el freno, el maquinista sentiría la resistencia del coche y detendría el tren, a menos que estuviera completamente loco. En cualquier caso, valía la pena intentarlo. Salí de la plataforma, aferrándome con todas mis fuerzas al pasamanos, hasta que alcancé la rueda del freno. Estaba tan oxidada como si hubiera estado empapada en agua durante una semana, pero eso no me importaba. Apreté ese freno con fuerza, pero la cadena del freno se rompió, casi tan fácilmente como la cuerda del timbre, y ahí terminó ese plan para detener el tren. Por supuesto, sabía que a veces una cadena del freno se rompe y no se puede evitar, pero era curioso que tanto la cuerda del timbre como la cadena del freno en ese coche no sirvieran para nada. Bueno, volví a entrar en el coche y me tomé un buen trago de whisky, y eso animó un poco mi valentía. Nunca fui un bebedor, ni siquiera en mis días jóvenes, porque desprecio a los borrachos, especialmente si son ferroviarios. Pero no había tomado más de 6 o 7 tragos ese día, y sabía que otro moderado no me haría daño. Empezaba a sentirme un poco mejor, cuando recordé que no había escuchado el silbato de la locomotora desde que salimos de la estación de Manlius. Eso me mostró que el maquinista no estaba ni borracho ni loco, porque en ambos casos habría hecho sonar su silbato
aproximadamente 2/3 del tiempo. No hay nada que un hombre loco o un maquinista ebrio encuentren tan reconfortante como un silbato de vapor. No podía explicar cómo. Volábamos alrededor de las curvas y pasábamos por cruces sin hacer sonar el silbato, excepto por la teoría de que el maquinista había muerto en su cabina. Pero luego estaría el fogonero. Ambos hombres no podrían haber muerto al mismo minuto. Y si hubiera algo mal con el maquinista, el fogonero naturalmente habría detenido el tren e intentado conseguir ayuda, o lo habría conducido con mucho cuidado, que no era su tarea habitual, y habría sido muy cuidadoso al hacer sonar el silbato en los lugares apropiados. No escuchar el silbato era, en general, más sorprendente para mí que encontrar un coche Pullman sin pasajeros, o sin un botones, con la ropa de cama empapada en agua y la cuerda del timbre casi demasiado podrida para soportar su propio peso. No se veía nada a través de las ventanas del coche, porque estaban cubiertas de suciedad. Entonces, deseando tener una idea del lugar al que habíamos llegado, salí de nuevo a la plataforma trasera y, bajando al escalón inferior, me asomé para echar un vistazo a mi alrededor. Justo en ese momento, empezamos a girar en otra curva, y entre mis dedos, un poco adormecidos, y el balanceo del coche, perdí el agarre y fui lanzado de ese tren como un saco de correo que es arrojado en nuestra plataforma cuando el expreso del Pacífico pasa a toda velocidad. Por suerte, caí en un banco de nieve y no resulté gravemente herido. Sin embargo, el impacto me dejó aturdido por un rato, y cuando me recuperé y descubrí que no tenía huesos rotos y que mi cráneo estaba bien, me levanté y empecé a caminar por la vía hasta encontrar una casa. Después de caminar, calculo que unos 2 kilómetros, llegué a East Fabiusville, donde hay una pequeña posada, y estaba muy contento de verla. Desperté al posadero y conseguí una cama, y no fue hasta el mediodía del día siguiente que me desperté. No había ningún tren a Jericó hasta después de las 3 de la tarde, así que al no tener nada que hacer, busqué al posadero y descubrí que era un viejo conocido mío, llamado Hank Simmons. Cuando le dije que había llegado a Fabiusville en un tren nocturno, él sonrió un poco y pude ver que no me creía. No digo que el tren se haya detenido aquí, dije, porque lo último que vi fue una milla más o menos más adelante, donde caí de la plataforma trasera en un banco de nieve. Pero, a pesar de todo, la mayor parte del camino desde Manlius la hice anoche en un coche cama Pullman. Entonces, debes haber venido en lo que los chicos llaman el tren fantasma, dijo Hank. ¿Qué tren es ese?, pregunté. Bueno, es el fantasma del tren que se salió del puente sobre el río Muscajut. Los chicos dicen que de vez en cuando hay un tren formado por una locomotora, un coche de equipaje y un coche cama Pullman que baja a toda prisa por la vía y se sale del puente de Muscajut hacia el río. Yo mismo nunca he visto tal tren, pero hay mucha gente que vive a lo largo de esta vía que lo ha visto, y sería difícil convencerles de que no es el fantasma del tren accidentado. Ahora que lo pienso, ese tren se accidentó hace justo un año, la noche pasada, y es probable que su fantasma estuviera dando un paseo, por así decirlo. Bueno, cuando reflexioné sobre todo esto, llegué a la conclusión de que Hank tenía razón, y que el Pullman con la ropa de cama mojada y la cuerda del timbre podrida no era más ni menos que el fantasma de un coche. Sin embargo, no le mencioné mucho más a Hank sobre eso en ese momento, porque cuanto menos hable un hombre sobre ver fantasmas, mejor para él si quiere que lo consideren una persona confiable. Pero tan pronto como regresé a Jericó, fui a ver al superintendente de división y le conté toda la historia.
Mira, dijo cuando terminé. Supongo que debería reportarte, pero considerando que no estabas de servicio anoche y que generalmente no eres un bebedor, no diré nada al respecto. Pero si me permites darte un consejo, no le cuentes esa historia ridícula a nadie más. Entonces, ¿crees que estaba borracho y que soñé todo eso? Pregunté. No lo creo, me dijo. Estoy seguro de ello. Acabo de revisar los informes de la división, y ningún tren como el que describes ha sido visto en ninguna estación. Además, sé dónde se encuentra cada coche cama Pullman en servicio de la compañía en este mismo momento, y es imposible que un Pullman haya estado en la línea de Manlius la noche pasada. Ningún tren de ningún tipo pasó por esa línea entre las 8 de la noche de ayer y las 7 de la mañana de hoy. Entonces, me gustaría que me expliques cómo viajé desde la estación de Manlius hasta East Fabiusville anoche entre las 9 y las 12. Puedo probar con el conductor del tren de regreso que me dejó en Manlius después de las 8 de la noche de ayer. Y puedo probar con el dueño de la posada de Fabiusville, que me alojé en su casa justo antes de las 12. Un hombre, ya sea borracho o sobrio, no puede recorrer 70 millas en 3 horas, a menos que lo haga en un tren de ferrocarril. El superintendente era un hombre muy inteligente, pero este acertijo mío era más de lo que podía responder. Así que solo sonrió de una manera irritante y dijo: «Sería mejor que sigas mi consejo y te calles. Sabes lo mucho que los directores desaprueban a cualquier hombre que beba demasiado whisky. Si empiezas a hablar de esta aventura tuya, lo más probable es que pierdas tu puesto». Justo en ese momento me acordé del trozo de cuerda del timbre que había tomado del coche. Metí la mano en el bolsillo y ahí estaba, sin duda alguna. Lo sostuve y le dije al superintendente: «Aquí tienes un trozo de la cuerda del timbre podrida de la que te hablé. Tal vez digas que soñé 6 pies de cuerda en mi bolsillo». El superintendente lo tomó y pude ver que quedó bastante sorprendido. «¿Dices que sacaste esto del coche cama Pullman del que soñaste?», preguntó. «Ese es precisamente y exactamente el lugar donde obtuve esa cuerda antes mencionada», le dije, tan solemnemente como si estuviera bajo juramento. «Vaya», dijo, «retiro lo que dije sobre que estabas borracho. Esa cuerda no se ha utilizado en ningún coche de esta línea en más de un año. El último coche que tenía una cuerda como esa fue el que cayó al río Muscajut. Esa es una cuerda de algodón, y hoy en día no usamos nada más que cáñamo». «Entonces, ¿crees que al final estaba en un tren fantasma?» «Creo», le dijo él, «que cuanto menos hables al respecto, mejor. Eso es, si te importa seguir mi consejo. Si sigues hablando al respecto, la mitad de los ferroviarios de la división estarán vigilando fantasmas y descuidando sus deberes regulares». Por supuesto, prometí hacer lo que el superintendente dijo, y nunca mencioné el tren fantasma, hasta que ese superintendente en particular huyó a Canadá con más de $100,000. Era un hombre increíblemente inteligente, y si hubiera ido en contra de sus deseos, no habría permanecido mucho tiempo en el servicio de la compañía. Sin embargo, cuando finalmente comencé a contar la historia, nadie me creyó, excepto de vez en cuando algún viejo ferroviario que había visto trenes fantasma él mismo y sabía todo sobre ellos. Te he contado la historia tal como es, y puedes creerla o dejarla según prefieras. Como dice Horacio, hay más cosas en el cielo y en el otro lugar de las que cualquier filósofo se ha atrevido a soñar.